Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenido. Profe, una pregunta. Buenas noches. Verá, Cuéntame. el día viernes yo falté a la clase, pero ya Ujú. mandé la notificación. Tal vez es que ya le hicieron llegar. Ya le voy a ver ahorita si está, si me mandas justificación, ellos te cargan la asistencia y tienes que ver ahí en el SGA que te hayan justificado y te hayan puesto asistencia, porque eso no muevo yo. Sí, profe. Más era por el tema del deber también. Ya, ¿lo cargaste o no lo cargaste? No, no, aún no lo cargo, profe. Entonces, tienes que enviarme, y si ya está justificado, me envías el deber por la plataforma SGA, me mandas con un correo. Ya listo, profe. Muchas gracias. No te preocupes. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Bolívar Bedoya. Estás por ahí, Alejandro. Ya te pasé. Ya. Jennifer Gómez. Presente, profe. Muchas gracias. Evelyn Isurieta. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. María de los Ángeles Jiménez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Paul León. Buenas noches, profe, presente. Muchas gracias, buenas noches. Adrián Mosquera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gladys Quinche. Buenas noches, Lisa, presente. Buenas noches. Y Evelyn Ceiba. Ya, para dejar. Evelyn Ceiba está por ahí. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, la semana anterior, pues revisamos información sobre los pasivos. Hicimos el ejercicio de depreciaciones en el tema de los activos, propiedad, planta y equipo, la venta. Desarrollamos pues también algo de información sobre los pasivos, no pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo, bien conocidos como pasivos corrientes y pasivos no corrientes dentro de la clasificación de la estructura del estado de situación financiera. El día de hoy pues vamos a revisar con lo que se cierra el estado de situación financiera, pues vamos a revisar lo que es el patrimonio, de tal forma pues que podamos irlo definiendo para ya pasar al estado financiero de estado de resultados, ¿no? No olvidarse, estamos en la última semana, el día viernes se termina la clase, así que hay que desarrollar las dos acciones, ¿no? Tomar el examen final y también pues presentar el estado, el trabajo de investigación. Hay que estar atentos a aquello, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en las cuentas de pasivo que forma parte del estado de situación financiera. Este estado de situación financiera, pues que contiene cuentas reales, como las cuentas de activo, pasivo, patrimonio. Hemos estado viendo la definición y la clasificación de las cuentas, tanto del activo como del pasivo, ¿sí? Y sus conceptos. ¿Sí? Hoy vamos a revisar lo que es el patrimonio, entendiendo que el patrimonio pues, representa el valor de los derechos de los propietarios sobre los recursos o activos de la organización, ¿no? Y pues contablemente corresponde a la diferencia entre el valor de los activos menos el valor de los pasivos, ¿sí? Se entiende pues que todos los movimientos o aportaciones de los socios accionistas o que le pertenecen a los socios accionistas directamente estará dentro del patrimonio, ¿no? Como un concepto contable, pues también se lo conoce como todo lo que los socios aportaron o todo lo que la empresa debe a sus socios o accionistas, ¿no? Dentro de sus principales cuentas, pues hay cuentas de capital, superávit de capital, las reservas, las utilidades de ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores y un superávit por revalorizaciones, ¿no? De las cuentas principales que así mismo estaremos definiendo, ¿sí? Como para culminar con lo que es el patrimonio dentro del estado de situación financiera. ¿Sí?
Entonces, estas cuentas principales de patrimonio, la primera que encontramos pues es la de capital, y acá representa el valor de los aportes iniciales y también posteriores de los propietarios. Dependiendo de la organización, pues toma diferentes denominaciones, ¿sí? Por lo tanto, pues se lo clasifica si es una sociedad de capital, pues vamos a tener un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, ¿no? Si estamos dentro de lo que es una sociedad de personas, hay cuotas o partes de interés social. Y si es una persona natural, pues es el capital que posee una persona, ¿no? Por lo tanto, pues esta cuenta pues es para las posesiones que tiene la organización, ¿sí? Y que han sido aportadas por los socios, tanto de forma inicial como posterior según va creciendo la organización. Vamos a ver las cuentas de superávit de capital. En este caso, pues representa el aumento del patrimonio originado pues en mayores valores pues en colocación de acciones, primas y donaciones recibidas en dinero o especie, ¿no? Eso se reconoce como un superávit de capital. Tenemos las cuentas de reservas. ¿Sí? Las cuentas de reservas pues representan el valor de utilidades de ejercicios anteriores que permanecen dentro del patrimonio, a las cuales se les ha dado un destino específico por disposición de la ley, por los estatutos o por la decisión de los máximos de organismos de la dirección. ¿Sí? Recordemos que dentro de las reservas tenemos tres tipos de reservas. La primera es la reserva legal, ¿sí? Que es como amparo de la ley, ¿no? La reserva estatutaria, que está y forma parte de una disposición de los estatutos, ¿sí? A la hora de constituir la organización. Y por otro lado, pues esta de una decisión de la Junta General de Socios Accionistas que toma la decisión de reservar un valor en particular de las utilidades generadas durante un periodo en particular, ¿no? Esa toma de decisiones normalmente se la genera, ¿sí? Cuando se presentan los estados financieros. Ahora que estamos cerrando los estados financieros, no nos olvidemos que se presentan pues hasta el mes de abril en el Servicio de Rentas Internas y hasta el mes de mayo en la Superintendencia de Compañías. Por lo tanto, este periodo entre enero a marzo, pues es los periodos donde se hacen las últimas revisiones de auditoría, ¿sí? Se cierran los informes de auditoría, se cierran los informes de comisario, informes del gerente general, se reúne la documentación para cargar a la super de compañía. Dentro de esa información, pues se necesita un acta de junta de accionistas, que significa que los socios y accionistas tienen que reunirse por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, y en esta reunión que normalmente comprende este periodo de enero a marzo, pues toman una decisión importante, pues aprobar los estados financieros, ¿sí? Aprobar los informes de auditoría y dentro de eso, pues dar un destino, ¿sí? A los resultados obtenidos, ¿no? Dentro de esos destinos de resultados obtenidos, pues hay que reservar. La ley demanda pues que hay que reservar el 10% de las utilidades en las sociedades anónimas, ¿sí? O el 5% en las compañías limitadas. Dentro de los estatutos, asimismo, pues habrá que leer los estatutos de la empresa al momento de crear y pues cuando los socios creadores de esa empresa pues tomaron una decisión, ¿sí? Y dentro de sus estatutos colocaron que cada vez que se genere rendimientos hay que generar una reserva estatutaria, ¿sí? Y que hay que cumplir todos los años porque los estatutos son justamente eso, ¿no? Son mandantes para el tema de las acciones que pueda generar la empresa, ¿no? Y uno de esos es reservar las utilidades y debe estar un porcentaje ahí en particular, ¿no? Y por otro lado, pues la decisión de los máximos órganos de dirección, pues que es de la Junta General de Socios Accionistas, aparte de ser una reserva legal, aparte de ser una reserva estatutaria, pues pueden tomar la decisión de hacer de hacer una reserva, ¿sí? Comprenderá de un porcentaje que ellos decidan, o básicamente reservar lo que sobra de las utilidades, ¿no? Pueden desarrollar esa toma de decisiones dentro de esa Junta General de Socios. Y que dentro de esa acta, pues tendrá que estar, pues justamente determinado la reserva, que se llama reserva facultativa, ¿no? Que faculta, pues, al órgano superior
de una empresa, o sea, la Junta General de Socios Accionistas, tomar esa decisión para reservar utilidades, ¿no? Por otro lado, pues dentro de las cuentas del patrimonio están las utilidades del ejercicio, representa pues un aumento patrimonial, al cual posteriormente pues se le puede dar un destino específico, ¿no? Por ejemplo, dice convertir una parte en reserva y otra parte distribuirla entre los socios. Esas son las decisiones que se toman en la Junta General de Socios y Accionistas, ¿no? Si en el ejercicio contable se presenta una pérdida, esta se presenta en el patrimonio restando con signo negativo, es decir, ocasiona una disminución del patrimonio cuando existe una pérdida del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos una cuenta de pérdida del ejercicio o una cuenta de utilidad del ejercicio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las cuentas de utilidades de ejercicios anteriores. Asimismo, pues representa el valor de las utilidades de ejercicios anteriores a las cuales no se les ha dado un destino específico. Normalmente dentro de esta toma de decisiones de la Junta General de Socios Accionistas, pues toma la decisión de no distribuir ese año las utilidades. Por lo tanto, se registrará en utilidades de ejercicios anteriores. Y se esperará pues a que exista otra reunión, otra toma de decisiones para velar por el destino de esas utilidades de ejercicio anteriores, que normalmente puede ser o reparto entre los socios o capitalizarlo, ¿cierto? Sí, y que sería una nueva aportación para el capital, ¿no? Entonces se toma el destino de estas utilidades de ejercicio anteriores para estas dos modalidades, o para repartirse entre los socios accionistas o para que se capitalice se capitalice en la empresa, ¿no? Luego tenemos pues la cuenta de superávit por valorizaciones y representa el aumento patrimonial por las valorizaciones de alguno de los activos como los inmuebles o las acciones. Esta es la contrapartida de la valorización que se muestra en la cuenta del activo. Habíamos visto que dentro de los activos, propiedad, planta, equipo, en el tema de los inmuebles, ¿sí? De los edificios se hacen avalúos, ¿sí? De tal forma que pueda determinar un valor de realización que se conoce, ¿sí? Si el valor de realización es superior al valor que tengo el libro de costo histórico, se reconoce un valor se reconoce este valor como una revalorización, ¿sí? Y habíamos visto que en la cuenta de activo hay una cuenta de revalorizaciones donde se registrará el valor del incremento, ¿cierto? Tengo mi costo histórico en la propiedad, planta de equipo y la revalorización en una cuenta de otros activos. La contrapartida, ¿sí?, de ese incremento de valor tiene que ser en una instancia patrimonial, porque el bien pertenece a la empresa, ¿sí? Y obviamente si el valor del bien, el inmueble subió de valor, ¿sí?, inmediatamente está afectando al patrimonio. Eso quiere decir que el patrimonio se incrementa. Por lo tanto, se utiliza la cuenta de superávit por valorizaciones. De igual forma, en la parte de las acciones también dependen del mercado. Si mi valor nominal, ¿sí?, de la acción es de $1 y hoy en día está cotizado en $50, esos 50 centavos habrá que registrarla en la cuenta de revalorizaciones de acciones del activo. La contrapartida de esa revalorización será esta cuenta de superávit por revalorización, ¿no? Por valorización. De tal forma, pues, que se registre la contrapartida y el incremento del valor en el capital o en el patrimonio, ¿no? Esas son de las cuentas principales, del patrimonio que se las maneja dentro de una estructura financiera, pues, de activo, pasivo y patrimonio, para formar un estado financiero, ¿no? Dentro de la clase de contabilidad general, pues se llegó a hacer todo un ejercicio donde se pudo visualizar un estado de situación financiera, que normalmente tiene esta estructura. ¿Qué significa? Cada vez que yo vea o me entregue un estado de situación financiera, lo voy a ver bajo este criterio, ¿no? Entonces, tenemos aquí un estado de situación financiera que cumple las características, como nos decía, ¿sí? La situación financiera, ¿no? Que tenía pues un encabezado a una fecha en particular, el 31 de diciembre del año tanto 1999 como el año 2000. Y está clasificado por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas del patrimonio, ¿sí? Y que vemos, pues, tiene la estructura del activo bajo términos de liquidez, ¿sí? El disponible, inversiones, deudas, inventarios, ¿sí?
para determinar el total de los activos corrientes y por otro lado la propiedad, planta de equipo y los otros activos, ¿no? ¿Sí? Que me permite totalizar el activo no corriente. La sumatoria del activo corriente más del no corriente me da el total de los activos, ¿no? Asimismo, en el pasivo, pues vemos que tiene y está categorizado por su nivel de exigibilidad, ¿sí? Que están los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, ¿no? ¿Sí? Obligaciones para con terceros de corto plazo, menores a un año, y obligaciones para con terceros superiores a un año, ¿no? Con eso, pues, de la sumatoria del total pasivo perdón, el pasivo corriente más del no corriente, tengo el total del pasivo. Y al final, pues, tengo las cuentas del patrimonio, ¿sí? Tengo capital social, tengo, pues, ahí algo de prima por colocación de acciones, las reservas, las revalorizaciones del patrimonio, superávit por valorizaciones, ¿sí? Tenemos las utilidades del ejercicio de año anterior y la utilidad del ejercicio, ¿no? Y eso hace que tenga un patrimonio. Si subo el pasivo más del patrimonio, tendría que darme el valor igual al activo, ¿no? ¿Sí? De tal forma, pues, que tenga cuadrado esta estructura, ¿no? Entonces, sé que tengo el total de los activos, tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio, ¿no? ¿Sí? Una estructura de estado de situación financiera o balance general que me permite, pues, entender esta estructura, ¿no? De cuentas reales, el activo es igual al pasivo más del patrimonio, ¿no? Bajo el concepto, pues, tenemos una estructura de la situación financiera de la empresa. Hemos visto el primer estado financiero, ¿sí? Dentro de lo que es el análisis y la conceptualización de sus cuentas. Esto, pues, cuentas activo, pasivo, patrimonio, conceptualizado y diferentes factores que se analiza dentro de la estructura de la situación financiera de la organización, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el balance general o estado de situación financiera. La otra parte de la contabilidad intermedia, pues, se encargaba de estudiar el otro estado financiero, que era el estado de resultados, ¿no? Dentro de este estado de resultados se presenta, pues, los resultados financieros obtenidos por un ente económico, ¿sí? En un periodo determinado, ¿no? Y dice que el resultado se determina, pues, comparando los ingresos del periodo contra los costos y gastos del periodo, ¿no? Este estado financiero, o sea, de resultados, pues lo que muestra es la operatividad de la empresa, ¿no? Se entiende que una organización se la construye, se la constituye para que desarrolle ingresos, ¿cierto? Para que genere ingresos. Y por generar ingresos voy a tener tanto costos como gastos. Y estos tendrán que enfrentarse a sus ingresos y en ese instante, pues yo puedo llegar a determinar, pues, qué tan operativa es esta empresa, ¿no? Porque me dice que si los ingresos son mayores a los costos y gastos, voy a tener una utilidad del ejercicio. Y si los ingresos son menores a los costos y gastos, voy a tener una pérdida del ejercicio, ¿no? ¿Sí? Básicamente para entender la estructura del estado de resultados, ¿no? Dentro de esta estructura del estado de resultados, pues lo primero que tenemos son los ingresos, ¿sí? Y pues en conceptos contables dice que son aumentos transitorios del patrimonio que generan aumentos de activos o disminuciones de pasivos, ¿no? ¿Sí? El ingreso pues genera ese efecto contable, ¿no? Si yo genero un ingreso, ¿sí? Incrementa mi patrimonio y también incrementa mis activos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ingresa una cuenta de resultado de utilidad al patrimonio y puede ingresar dinero o cuentas por cobrar, ¿sí? Y hace que aumente el activo, ¿no? O puede ser que disminuya los pasivos. Con esos recursos que acabo de conseguir, puedo pagar obligaciones a terceros y hará que disminuya el pasivo, ¿no? Conceptualmente. Y dice, pues conceptualmente se clasifican en dos instancias del ingreso, ¿no? El primero son los ingresos operacionales y por otro lado son los ingresos no operacionales, ¿no? Los ingresos no operacionales. Dice que en las empresas comerciales e industriales normalmente se utiliza la cuenta ventas, ¿no? ¿Sí? La cuenta ventas es una cuenta de ingresos operacionales y en las empresas de servicios pues se utiliza la cuenta ingresos seguido pues del concepto correspondiente, ¿no? Puedo tener ingresos por arrendamiento, ingresos por comisiones, ingresos por el servicio prestado que desarrolla, ¿no? Ingresos por fletes, ingresos dependiendo pues del giro de negocio de la empresa, ¿no?
Entonces, tenemos ya dentro de esa clasificación los operacionales y los ingresos no operacionales, ¿no? Una conceptualización de los ingresos operacionales, pues se originan en el objeto propio de la organización, especialmente en la venta de bienes y servicios, ¿no? La empresa, pues como decíamos, se constituye para generar un objeto social, ¿sí? Ese objeto social, pues podrá ser una venta de bienes, una venta de servicios, ¿cierto? Por lo tanto, pues cada vez que generemos una facturación en función de este objeto social, se registrará en la cuenta de ingresos operacionales. Por otro lado, tenemos los ingresos no operacionales, y estos ingresos operacionales se originan en actividades diferentes al objeto social por conceptos tales como la venta de materiales de desecho, los intereses por operaciones financieras, en los arrendamientos, los dividendos y participaciones de utilidades, ¿no? Las utilidades en venta de inversiones, las utilidades en venta de propiedad, planta y equipo que hicimos de ejercicios y la recuperación de gastos de ejercicios anteriores, ¿sí? Estos ingresos no operacionales pues, tienen que ver con todos los ingresos que pueda generar una organización que no tenga nada que ver con el objeto social de la empresa, ¿no? Entonces, ¿puedo tener otro tipo de ingresos? Pues sí, y son básicamente por generación de estos datos, pues de estas cuentas que principalmente se manejan, ¿no? Por tener desechos, vender desechos, por generar operaciones financieras, inversiones, ¿sí? Por venta de propiedad de planta y equipo, entendiendo que la propiedad de planta y equipo pues se deprecia y a veces no la vendo, y si la logro vender, pues puedo generar una utilidad, ¿no? Entonces son ingresos no operacionales. Un momentito, por favor. Mil disculpas. Perfecto, eso en cuanto a los ingresos operacionales y no los operacionales, ¿no? Luego de eso, pues tenemos los costos y gastos y vamos a ver lo que son los gastos, ¿no? Dentro de los gastos, pues conceptualmente en términos contables, pues es una disminución transitoria del patrimonio ocasionada pues por el esfuerzo financiero para generar los ingresos que se manejan, ¿no? Los gastos generalmente ocasionan disminuciones de los activos y aumentos en el pasivo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de que se genera un gasto? Pues entendemos que para conseguir un gasto, por ejemplo, si tengo un gasto de arrendamiento, tengo que pagar dinero, ¿cierto? Utilizo cuentas de activo como el efectivo, ¿no? ¿Sí? Utilizo efectivo para pagar. Entonces es una disminución del activo. O por otro lado, pues puedo comprar generar un gasto y no pagarlo inmediatamente y generar una cuenta por pagar. Por lo tanto, aumentará mi pasivo, ¿no? Conceptos contables, ¿no? Asimismo, pues los gastos también tienen esa clasificación tanto en gastos operacionales como en gastos no operacionales, ¿no? Y los vamos a conceptualizar bajo ese contexto, ¿no? Dice que los gastos operacionales, pues de igual forma son disminuciones transitorias del patrimonio ocasionadas por los esfuerzos financieros necesarios para obtener ingresos operacionales. Todo lo que está relacionado con la generación de ingresos operacionales, ¿sí? Se lo conocerá como gastos operacionales. ¿Cuáles son las principales cuentas o las que más representan a los gastos operacionales? Pues tenemos los gastos de personal, los honorarios, los impuestos, los arrendamientos, ¿sí? La parte de seguros, servicios, gastos legales, ¿no? El mantenimiento, reparaciones, las depreciaciones y las amortizaciones como cuentas de las principales que se maneja dentro de los gastos operacionales y que me van a permitir generar las actividades
dentro de la organización. Asimismo, vamos a tener en la estructura del estado de resultados, pues vamos a tener los gastos no operacionales, ¿no? Estos gastos no operacionales, pues, son aquellos que no son necesarios para obtener ingresos operacionales, ¿no? Sus cuentas más representativas dentro de los no operacionales, pues ahí tenemos los cargos financieros, gastos financieros, las pérdidas en venta de retiro de bienes, la venta de propiedad, planta y equipo, en los gastos extraordinarios que se puedan generar o gastos diversos, una clasificación de gastos que no tiene nada que ver con la gestación de los ingresos, pero que se los incurre, ¿no? ¿Sí? Que se los incurre y normalmente se los clasifica como gastos no operacionales. Un capítulo aparte dentro del del estado de resultados, pues del análisis y el manejo y la determinación de los costos, ¿no? Dentro de los costos, pues representa el valor de los recursos, ¿sí? Aportados a los procesos de producción y de venta. Normalmente en el ámbito contable, pues tiene el mismo efecto que un gasto, ¿sí? Sin embargo, por su estrecha relación con el proceso mencionado, toma la denominación de costo. Entonces, ya la conceptualización, si bien es cierto, contablemente el efecto que realiza el costo y el gasto es el mismo, ¿sí? El efecto de disminuir activos, de aumentar pasivos, ¿sí? De disminuir el patrimonio, pues el efecto es similar, pero el costo está relacionado directamente con la generación del bien o del servicio que produce y genera la empresa, ¿cierto? Sí, o distribuye la empresa. Por eso se lo conoce como costo, ¿no? Sí, está relacionado no con la actividad el desarrollar la actividad de la empresa, sino con la ejecución del proceso, ¿cierto? Sí, de entregar un bien o de entregar un servicio. Por eso se lo conoce como costo, ¿no? Las cuentas principales dentro de los costos, pues tenemos los costos de ventas y prestación de servicios, así se lo conoce dentro de una de las cuentas, ¿no? Tenemos una cuenta de costo de compra de mercancías y luego viene el efecto ya cuando hago producciones, ¿no? ¿Sí? Visto desde una estructura industrial, pues puedo tener el costo de materias primas, el costo de la mano de obra directa, el costo de los materiales indirectos, que eso pues ya cuando se vea la parte de contabilidad de costos, se la genera y se detalla con mucha más de énfasis, ¿no? Por lo tanto, pues estas son las cuentas principales con las que vamos a trabajar dentro del costo, ¿no? Asimismo, pues dentro de una estructura, ¿sí? De generación del estado de situación, del estado de resultados, entendemos que nosotros pues tenemos también una estructura, ¿sí? Que tendrá pues que tendrá un encabezado con el nombre de la organización, el nombre del estado, que en este caso es estado de resultados, y la particularidad del estado de resultados es que se lo presenta, ¿sí? De un periodo en particular, ¿sí? El estado de situación financiera se lo presenta a una fecha específica, en cambio el estado de resultados, ¿sí? Se presenta de un periodo en particular. Normalmente, pues la instancia de la estructura del estado de resultados se la presenta en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Y puedo combinar cualquier fecha dentro de ese periodo. Por lo tanto, yo puedo presentar un estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero, puedo presentar un estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo, primero de mayo qué sé yo, al 30 de noviembre, ¿sí? Cualquier combinación dentro de ese periodo contable. Y su máxima expresión de presentación desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y una estructura, pues, entendemos como como la primera conceptualización del estado de resultados, pues nos decía que en la estructura lo primero que necesitamos es tener los ingresos, ¿sí? Una vez que tenemos los ingresos, comenzamos a generar, ¿sí? Las deducciones de los costos, de los gastos, ¿sí? Y a medida que vamos desagregando, vamos restando costos y gastos, vamos teniendo los diferentes resultados de la organización. Es por eso que se lo conoce como estado de resultados. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De una estructura de estado de resultados donde tenemos ingresos operacionales. Si restamos los gastos operacionales,
voy a tener un resultado o una utilidad o pérdida operacional, ¿sí? Si a esto le sumo los ingresos no operacionales y resto los gastos no operacionales, yo dentro de mi estructura voy a tener la utilidad o pérdida no operacional antes de generación de impuestos, ¿cierto? Dentro del Ecuador, inclusive, pues entendemos que tenemos participación a trabajadores también, ¿sí? Entonces es una utilidad o pérdida antes de participación a trabajadores e impuestos. Si yo saco los impuestos y bueno, en este caso primero saco calculo la participación a trabajadores, que recordando en material laboral es del 15%, 10% para el empleado, 5% para la carga, que es normativa laboral, ¿sí? Deduzco de la utilidad antes de participación en impuestos y me va a generar la utilidad antes de impuestos. Dentro de la legalidad nacional, pues entendemos que hay un pago de impuesto a la renta, ¿sí? El pago de impuesto a la renta para las sociedades para el año 2023, que es el que se está cerrando, pues desde el 25%, ¿no? Si deduzco ese 25% de la utilidad, voy a tener la utilidad neta del ejercicio, ¿no? Esta estructura, este estado de resultados del que necesito yo cerrar dentro del ámbito contable, porque la cuenta del estado de resultados que necesitamos buscar para la obtención y el cuadre del estado de situación financiera es esta cuenta, ¿no? Es la cuenta de la utilidad neta del ejercicio. Si nosotros cerramos el estado de situación del estado de resultados, ¿sí? Se cierre, se obtiene la utilidad o pérdida del ejercicio, esa será la única cuenta que hará que mi estado de situación financiera cuadre, entendiendo que hemos respetado los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Así lo hicimos cuando hicimos el ejercicio en la contabilidad general. Tomamos esa utilidad y con esa utilidad cuadramos el estado de situación financiera, ¿no? Sumando la utilidad o restando si era una pérdida del ejercicio, ¿no? Y con eso teníamos cuadrado la cuenta del activo, pasivo y patrimonio. Entonces, esta cuenta de utilidad neta sirve para un sinnúmero de aplicaciones dentro del ámbito contable, ¿no? La primera, pues para cuadrar la situación financiera, para hacer que mi activo sea igual a mi pasivo más del patrimonio, porque he respetado los principios de contabilidad generalmente aceptado, principalmente el de partida doble, ¿sí? Por lo tanto, pues la utilidad será la que hace cuadrar mi estado de situación financiera. Por otro lado, esta utilidad, pues es uno de los resultados, ¿sí? Que es significativo dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque me va a permitir analizar ese rendimiento que tiene la empresa en función de varias instancias, ¿no? Una de ellas, pues en función de sus de sus ingresos, ¿no? Si yo a esta utilidad neta del ejercicio, ¿sí? La transformo en porcentaje en función de los ingresos, ¿sí? Yo voy a tener voy a conocer la rentabilidad de la empresa, ¿no? Hay un concepto inicial de lo que es en fin, que se lo analiza en finanzas, ¿sí? Que cuando mi utilidad la transformo en porcentaje, esa es esa es la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, cuando nos piden que les digamos o que demos a conocer la rentabilidad de la empresa, pues es el análisis, será un análisis dentro del estado de resultados, ¿no? Y asimismo, pues tenemos un formato un ejemplo de presentación de estado de resultados, ¿sí? En el cual pues nosotros vamos a tener los ingresos operacionales, ¿sí? Vamos a tener pues la presentación de dos estados financieros al 31 de diciembre, ¿no? Que comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre del año 99, del año 2000, y pues podemos hacer un sinnúmero de análisis que eso se lo realizará pues ya cuando ustedes estén viendo en el ámbito financiero, pues hay herramientas financieras o algo de finanzas, donde se hará mucho un análisis de una medición de las variaciones entre cada uno de los años para entender pues la estructura operativa o operacional de la empresa, ¿no? Entonces, de igual forma, pues como vemos, tiene esa estructura de lo primero que aparece son los ingresos operacionales y comenzamos a descontar los gastos operacionales, a cargar ingresos no operacionales, a descontar gastos no operacionales y obtener las utilidades, ¿no? Las utilidades antes de impuestos, la utilidad neta del ejercicio.
Si conocemos el número de acciones que tiene emitida la empresa, pues, inmediatamente tendremos, ¿sí?, una utilidad neta por acción, ¿sí? La utilidad se analizará pues también para saber cuánto genera cada una de las acciones, ¿sí?, como resultado de los ejercicios mensuales, ¿no? Entonces, este estado de resultados sirve para muchas instancias, ¿sí?, para análisis, para criterio y para toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tomamos dentro del estado de resultados? Pues decisiones operacionales, ¿no? O decisiones operativas. ¿Mis ingresos son lo suficientes para generarme una utilidad? Sí, perfecto, sí me genera una utilidad, ¿sí? A partir de que la diferencia sea positiva, ya es una utilidad. Si analizamos rentabilidades y decimos, pues yo necesito tener una rentabilidad 5, del 10, del 15, del 20%, este estado financiero me ayuda a tomar decisiones con esa amplitud, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Puedo incrementar mis ingresos, puedo disminuir mis gastos de tal forma que mi utilidad sea la mayor posible, ¿cierto? Por lo tanto, mi rentabilidad crecerá, ¿cierto? Mientras más grande sea la utilidad, mi rentabilidad será mayor, ¿ok? Por lo tanto, pues se entiende que este estado de resultados ayuda a la toma de decisiones justamente para determinar ese grado de operatividad de la empresa, ¿no? Sí, se han escuchado, pues normalmente dentro de las organizaciones, una de las decisiones que se toma, pues es el ajustar gastos o recortar gastos. Lo más conocido, voy a recortar personal. ¿Qué significa? Estoy afectando a mis gastos, ¿cierto? Qué sé yo, en una instancia teníamos qué sé yo, los funcionarios tenían líneas telefónicas de celular. Ah, perfecto, ahora no van a tener líneas telefónicas de celular, suprimimos este gasto y mejoramos las utilidades. Entonces, hay mucha toma de acción, ¿sí?, de decisión dentro del estado de resultados. De igual forma, en el tema de costos, para el efecto de producción, ¿cierto? Mi materia prima está siendo muy costosa, tomo decisiones de cambio de proveedores, busco diseñar o reformular mi producto para que mi costo sea más bajo, ¿sí? Mientras más bajo sea el costo, pues mayor será el margen que me genera, ¿sí?, el producto. Entonces, la eficiencia y la eficacia que se maneja dentro de la toma de decisiones de estos resultados es la máxima, ¿no? La que se tiene que estar continuamente analizando. ¿Qué pasa si mis gastos suben? ¿Sí? Tengo que ajustar precios, posiblemente tengo que incrementar el valor de mi producto, ¿sí? Siempre y cuando el mercado me lo permite. Entonces, haces un análisis de mercado, haces un análisis de productividad, haces un análisis de la generación de gastos de la empresa, que tan eficiente eres desarrollando las actividades. Entonces, este estado de resultados permite al financiero, al administrador, tomar decisiones en función de mejorar, ¿sí?, la operatividad y sobre todo los resultados que genera la empresa, ¿sí?, al finalizar un periodo, ¿no? No olvidarse que este estado de resultados se lo presenta y se lo cierra el 1 de enero, el 31 de diciembre, ¿sí? Y obtenemos la utilidad del ejercicio, ¿no? La utilidad o pérdida del ejercicio, que va a ser la cuenta que me va a ayudar a cuadrar el estado de situación financiera, con el que cerraré mi estado de situación financiera. Tengo los dos estados financieros y con eso comienzo ya los procesos que en este momento les comentaba que se encuentran, ¿no? Tengo el estado de resultados, el estado de situación financiera y comienzo a partir de aquello, comienzo a trabajar en los otros estados financieros, en el estado de flujo de efectivo y en el estado de la variación de patrimonio, ¿sí? Con esa información, pues ya los socios comienzan a formular cuándo se van a reunir. Hay que presentar el informe de auditoría, ¿sí? Hay que presentar el informe del gerente, hay que hacer la reunión, hay que aprobar, ¿sí? Y dentro de esa acta, pues toman el destino de las utilidades que acaban de generar en este año, ¿sí? Si se va a distribuir a los socios, si se va a mantener dentro de la organización. Toma de decisiones con estados financieros, ¿ok? Para eso sirven los estados financieros dentro de este análisis, ¿ok? Para que podamos tomar decisiones y pues tomar la decisión de generar pues un destino final de los resultados de la empresa. Ok, eso en cuanto a lo que es la parte de las estructuras de los estados financieros, ¿no? Hasta ahí la parte que pues era importante lanzarnos, pues hemos visto el estado de situación financiera, vimos el estado de resultados, conceptualizamos cuentas, vimos clasificaciones, tenemos un sinnúmero de actividades que desarrollamos, ¿no?
Dentro de lo que es el tratamiento de propiedad, planta y equipo, hicimos de ejercicios, desarrollamos ejercicios de depreciaciones, un poco para ver la metodología, ¿sí? Que formaba parte del esquema. El día de mañana estaremos revisando lo que son ajustes, ¿sí? Ajustes para el cierre final de los estados financieros, para tener estados financieros ajustados, ¿no? Que son los finales. En el caso, los ajustes se pueden desarrollar previo al cierre, se pueden desarrollar en el momento que nos están auditando y nos piden que hagamos cambios durante este periodo. Enero a marzo, pues se va haciendo ciertos ajustes del año anterior para que la información quede cerrada tal cual como se debería presentar bajo norma internacional, bajo principios de contabilidad generalmente aceptado. Pues todo ese proceso se lo lleva hasta el mes de marzo, ¿no? Una vez que se lo cierra, hay un informe del auditor y el auditor dirá, los resultados financieros tienen razonabilidad, no tienen razonabilidad o simplemente no hay una opinión. Porque esa opinión del auditor es importante para cargar a la superintendencia de compañías, ¿sí? El día de hoy les voy a pedir, ¿sí? Que ustedes traigan unos estados financieros de la superintendencia de compañías, ¿ok? Necesitamos que ustedes, pues, en Google, pues, pueden entrar a la superintendencia de compañías, pueden entrar ahí sin número de estados financieros cargados en la web, donde podamos tener estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Y esos estados financieros deben tener el informe de auditoría. Normalmente el informe de auditoría, dentro del informe de auditoría, vamos a tener unos estados financieros, ¿no? Ahí van a estar el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? En la web circula eso, ustedes buscan en el Google y traen nada más de esos informes. Para el día de mañana revisarlos, ¿sí? Ver de lo que se trata un informe, cómo está el cuerpo del informe, pues eso lo estarán viendo ustedes en el futuro cuando vean auditoría o control interno, que sistemas de control interno pues se ve pues la parte de auditoría, pero ya dejamos los primeros pasos, ¿ok? Y con eso pues el día de hoy pues le dejaríamos esa parte asincrónica que puedan conseguir, no hay que cargarlo en ningún lado, simplemente lo van a traer acá y lo vamos a proyectar el que consiga, ¿ya? Los que consigan para poder verlo dentro de este foro y poder pues ver cómo está estructurado un informe de auditoría, ver cómo presentan los estados financieros ante la super de compañías, ¿sí? Traigamos un ejemplo de cada uno, ¿no? Cada uno que traiga su empresa en particular para poderlo revisar dentro de este foro. Y hay un video del estado de resultados para complementar lo que acabamos de ver, de la conceptualización del estado de resultados, algo de información sobre las cuentas que acabamos de revisar. Y con eso terminamos esta parte. El día de mañana estaremos viendo el tema de lo que son ajustes, ¿no? Profe, una consulta. Ok, Cuéntame. para el día de mañana, un ejemplo, un estado financiero de la superintendencia de compañías, ¿verdad? Ujú. Sí, pueden Solamente eso. búscale en el Google, búscale como informe de auditoría con estados financieros. Y van a ver de una empresa, que sean empresas ecuatorianas, ¿no? Para ver la estructura en el Ecuador. Porque hay de todo el mundo, ¿no? Y si no, la otra opción es ingresar al super de compañía. Ahí tienes la opción de descargarte la información, pero en la web circula mucho de estos estados financieros, ¿no? Y se descargan PDF, si es que están en Word, lo que sea, pero simplemente es para presentarlo y ver mañana, ver la estructura, cómo la estructura estos informes de auditoría y ver cómo se presentan estados financieros. Y yo tengo unos ejemplos también que los presentaré y para analizarlos, ¿ok? Listo, Listo, profe. muchachos. Entonces, por favor, mirar el video y con eso, pues, el día de mañana estaríamos retomando la parte que corresponde ya a la parte de ajustes y vamos a ver ya la parte de legalidad tributaria, laboral, que pues estará preparado dentro de la materia, ¿ok? Profe, antes de que se retire una consulta con respecto al tema del trabajo del proyecto final, ¿algún tema en específico? Miren, dentro de los temas específicos de la parte contable, pues como ven, estamos viendo estructuras de estados financieros. Pues si ustedes, pues en el tema de investigación pueden ver lo que es una presentación de estados financieros o la normativa que se analiza dentro de la norma internacional para presentación de estados financieros, puede ser uno. La parte de los cambios tributarios, vamos a ver legalidad tributaria. Asimismo, pues los cambios de legalidad tributaria que se han dado en los últimos años, por ejemplo.
puede ser otra línea de investigación. Cambios laborales, el impacto laboral en las organizaciones sobre los cambios que se ha dado en los últimos años, también lo podrían analizar. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema en materia tributaria, laboral o de normativa internacional para presentación de información contable financiera, esas podrían ser 3 líneas de investigación que ayudarían a que ustedes puedan tener un trabajo de investigación. No se olviden, no son muchos los compañeros, podrían hacer un solo trabajo, o si ustedes ven, pues pueden hacer grupos y trabajar, o también pueden presentar un tema personal, ¿no? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, entonces nos estamos viendo el día de mañana, por favor. Hasta mañana, Listo, profe. gracias. Muchas Hasta mañana, Muchas gracias. profe. gracias. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas Hasta gracias. mañana, profe. Hasta mañana, que pasen bien.